Gracias, Jesús. Espíritu de sabiduría y revelación lo desatamos y lo declaramos en cada oyente, cada persona que nos ve a través de estos medios. Sean bendecidos, se abren ojos espirituales, oídos espirituales para que puedan comprender tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que cada persona tiene la mente de Cristo, porque Cristo es la esencia y el primer lugar en sus vidas. Ellos tienen la mente de Cristo. Establecemos la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo aquí en la tierra cuando Él anduvo sobre la tierra, porque somos ahora su cuerpo. En el nombre de Jesús somos su iglesia. En el nombre de Jesús somos la plenitud de Cristo. Declaramos que todo pensamiento contrario a tu palabra lo echamos fuera en el nombre de Jesús, y declaramos en el nombre de Jesús cautivo ese pensamiento a la obediencia tuya, Señor. Gracias te damos porque esta palabra fructifica el 100%, porque esta palabra aumenta nuestra fe, y esta palabra hace que salgamos principalmente del pecado, de la enfermedad y de la pobreza y de la muerte prematura. En el nombre de Jesús, Señor, toda la adoración, la exaltación, la alabanza para ti, Espíritu de Dios, que eres tú usando mi mente, mi corazón, mi boca para hablar tu palabra y no mis propios preceptos o conceptos humanos, sino seas más tú y menos yo en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto en nuestro tiempo y nuestra hoja no cae, y todo lo que hacemos prospera. Eso somos, Señor, en el nombre de Jesús. Ok, pues vamos a Deuteronomio 8:18. Estamos viendo el tema que se llama el plan financiero del reino de Dios. Deuteronomio 8:17, capítulo 8, versículos 17 y 18. Y vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios de comunicación, que nos están viendo a través de nuestro Facebook de Ministerios Palabra de Fe y la Iglesia Faith Power Guadalajara. Damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve de Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Chile, Ecuador, y cada persona que nos ve de habla hispana en este continente y también en el continente europeo, y cualquier país donde nos vayan a ver en cierta manera, de manera diferida, cuando vean nuestros videos en YouTube, que también nuestra página de YouTube es Faith Power Guadalajara, se la recomendamos. Le va a ayudar bastante para que usted pueda vivir una vida gloriosa y maravillosa y bendecida aquí en la tierra. Ok, Deuteronomio 8, 17 y 18 dice: no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Él nos da el poder para hacer la riqueza. Literalmente estamos viendo este tema acerca del plan financiero. Es un tema, es una enseñanza teórica y práctica, porque estamos viendo de una manera teórica lo que la Biblia dice respecto a cómo hacer riquezas aquí en la tierra, y conocer la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuál es la perfecta voluntad de Dios? Bien, la perfecta voluntad del Señor es que nos vaya bien. La perfecta voluntad de Dios es que nos vayamos al cielo cuando partamos de esa tierra. La perfecta voluntad de Dios es que si estamos enfermos sanemos de una enfermedad incurable, y que si estamos pobres salgamos de la pobreza y seamos ricos. Esa es la perfecta voluntad de Dios. ¿Ok? Porque dice la Biblia que Él nos da el poder para hacer las riquezas. Imagínense si Dios nos da el poder para hacer las riquezas, pero desafortunadamente en el cristianismo se han encontrado o se han establecido ideas donde dicen que tenemos que ser pobres porque Cristo fue pobre. Bueno, ya demostramos en esta misma serie, en enseñanzas de días anteriores, cómo Jesucristo no fue pobre. Y si el Señor Jesús no fue pobre, Él es mi ejemplo a seguir, ¿ok? Eso es lo principal y primordial que debemos de entender. Jesús es nuestro ejemplo, máximo ejemplo. Tenía un tesorero, vestía las mejores ropas, tenía casa junto al mar. Podemos ver también que Jesucristo manejaba 200 denarios más o menos en su tesoro diario. Entonces Jesucristo mantenía a 12 familias, las 12 familias de los discípulos. Mantenía 12 familias, y no nada más 12, sino mucha gente. Había mujeres prominentes
que aportaban para el ministerio del Señor Jesús. Entonces, esta enseñanza es para darle a entender a cada persona que nos vea a través de estos medios y de esta iglesia, que la perfecta voluntad de Dios es que no estemos pobres. Si Él nos regaló el cielo para irnos al cielo, donde dice la Biblia que está una ciudad, que es la Nueva Jerusalén, que tiene calles de oro. ¿Cómo es posible que una ciudad donde vamos a habitar tiene calles de oro y Él quiere que aquí en la tierra estemos pobres? No tiene sentido, ¿me entiendes? No tiene sentido, ok. Entonces esta enseñanza, esta serie de enseñanzas, creo que es la número 7, 8. Es la nueva esta enseñanza donde estamos dando este tema teórico pero práctico, o sea, la manera práctica de cómo hacer riquezas, ok. ¿Cuál es la manera práctica de hacer riquezas? Bueno, eso lo vamos a ver el domingo a las 12:40, 45, y cada persona que nos ve a través de estos medios de comunicación, igual les pasamos nuestro teléfono, que es 33 31 19 28 41, y nosotros podemos darle una presentación de ese sistema económico financiero donde ellos pueden realmente invertir y hacerse ricos, ok. Podemos darle toda la información que nos ha dado el Señor. El poder para hacer la riqueza son ideas creativas que el Señor nos ha dado, son conceptos, son oportunidades financieras, es que conozcamos algo en lo que nosotros podamos invertir y hacernos ricos. Un sistema que el mundo está utilizando ahorita para enriquecerse, y ahora que nos llega conocimiento de su servidor y de ustedes ha llegado el conocimiento ya. De una u otra manera, Dios creó la oportunidad para hacer esa conexión financiera y darnos a conocer este sistema financiero donde la gente se está haciendo rico. ¿Y por qué nosotros los hijos de Dios no poder ser ricos? Si hay gente ya que no tiene a Cristo, que no sigue a Cristo y se está haciendo rico, bueno, es porque ya han entrado en este sistema que yo creo firmemente que fue creado por Dios, y lo podemos retransmitir a nuestros amigos, darle a conocer esta idea creativa, el poder para hacerle riquezas, dárselos a conocer a ellos. La finalidad principal es no vamos a ser egoístas en la iglesia Fe y Poder Guadalajara, sino vamos a retransmitir esa idea creativa que el Señor nos ha dado, ese poder para hacer las riquezas, para aquellos también, hermanos en Cristo y personas que nos ven a través de estos medios, ellos también puedan ser bendecidos económicamente, porque Dios quiere que ellos sean ricos. Si nos dio el poder, significa que nos dio ideas creativas, conexiones financieras, capital de aportación, milagros financieros para poder empezar este plan financiero y nos vaya bien a todos, ¿ok? Entonces esa es la idea principal es poder invertir en el reino de Jesús. ¿Para qué queremos ser ricos o por qué queremos ser ricos? Principalmente para servir con nuestros bienes al Señor. Ese es el objetivo principal. Segundo, para disfrutar también esos bienes. El Señor nos va a dar todas las cosas. Tenemos un proyecto para aquí a 5 años, comenzar ya a comprar un terreno y a construir una iglesia con capacidad para 5,000 personas. No lo vamos a hacer simple y sencillamente nada más porque sí, sino porque es el proyecto de Dios. Ok, y si yo quiero ser rico es para aportar ahí, para comprar y hacer esa bodega, esa congregación para el Señor. Nos ha puesto eso en nuestro corazón y lo vamos a hacer. No va a fallar, créalo que el Señor no falla nunca. Ok, hemos esperado bastante tiempo en esto y a fin de cuentas llegó la idea creativa. Ok, entonces el poder para hacer las riquezas, ¿para qué es? Para que se confirme un pacto. Léalo en Deuteronomio 8:18. Dice, acuérdate de Él, no te olvides que Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. Pero ¿con qué finalidad lo hace? Con la finalidad de confirmar, ¿verdad? ¿Confirmar qué? Un pacto que juró ¿a quién? A tus padres. Y ahora cuando decimos a tus padres, bueno, principalmente nos está hablando de Abraham. Segundo, nos está hablando de Isaac. Y tercero, nos está hablando de Jacob, es decir, Israel. Entonces yo tengo que ver el pacto que Dios hizo con ellos. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué Dios me da ese poder? Porque Él quiere ahora mismo en ese tiempo confirmarme algo, que una promesa que hizo hace cientos de años o miles de años. ¿Estamos entendiendo ahí? Entonces para ello yo tengo que ir a analizar a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con ellos? Muy bien, pues vamos con Abraham. Dice en Génesis 18:18, Génesis 18:18 dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé, dice el 19, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová,
haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, para que haga venir a manifestación, para traer a manifestación lo que le prometió a quién, a Abraham. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces ahí ya Dios quiere manifestarle a Abraham. ¿Y cuántos saben? Si usted va a Génesis 13, dice que sí le manifestó lo que le prometió. Le prometió que iba a ser bendito, que la bendición iba a venir sobre él. Ok. Génesis 22. Vamos a Génesis 22. ¿Ya leyó el 13? El 1 y el 2. ¿Qué dice Génesis 13? Subió pues Abraham a Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él subió también Lot. Abraham era riquísimo, mire, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, lo que quiere decir que Abraham no era pobre. Ahí entendemos. Entonces, ¿para qué nos da el poder ahora a los que estamos en Cristo Jesús? ¿Para qué nos da el poder? Porque Él quiere confirmar algo que prometió. Y Abraham le prometió algo, según Génesis 18, le prometió algo. En Génesis 12 también le prometió algo. Génesis 12, ¿qué le dijo? En el versículo 2, y haré de ti una nación grande, y luego dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Sabes lo que significa engrandecer nombre? Engrandecer el nombre de Abraham significa que iba a ser un nombre de renombre y reconocido en ese tiempo. Ahora, ¿cómo puede ser un hombre reconocido en este tiempo? ¿Cómo puede alguien reconocer a alguien? Podemos pasar desapercibidos ante muchas personas. Pero ¿por qué conoce usted una persona en la actualidad y que lo mencionan mucho? ¿Por qué conoce, por ejemplo, alguien ha escuchado a Carlos Slim? ¿Sí lo han escuchado? ¿Alguien ha escuchado, por ejemplo, el de Microsoft? ¿Cómo se llama? Porque ahorita lo traen en jaque al de Microsoft, ¿no? El que creó Microsoft, Michelle, se llama Bill y se apellida. Ok. O sea, todo el mundo lo trae en jaque, ¿no? No sé por qué ahí lo traen ahí. Bueno, el caso es que ahí lo traen. Lo traen en la mira. Bueno, pero ese hombre riquísimo. ¿Qué nombres de personas en la actualidad conocemos que son de renombre? ¿De renombre qué significa? Muy mencionados, pues. Todo el mundo los menciona en las naciones, en las ciudades, en los países. ¿Por qué los mencionan? Principalmente porque son de dinero. ¿Okay? Hay unos que se llaman los Rothschild, que son dueños, no sé si del banco, del Banco Internacional, pero no recuerdo cómo no sé, el Fondo Monetario Mundial, algo así. Ellos manejan las grandes finanzas de los grandes bancos. Están otros que se llaman los Rockefeller, que creo que también son judíos. Creo, no recuerdo si los Rockefeller, pero los Rothschild sí son judíos. Y son, financieramente hablando, son hombres reconocidos a nivel internacional. Entonces, cuando hablamos de personas reconocidas y de renombre, significa que son personas que poderosamente son ricos o poderosos económicamente hablando, ¿ok? Entonces, por eso la gente los conoce. Por eso los conoce y por eso están arriba. Bueno, hay otros que la gente los conoce por tranzas, ¿no? No puedo mencionar mucho los nombres de ellos, pero bueno, acá en Sinaloa tenemos uno que todo el mundo lo conoce. Y así sucesivamente gente los conoce por los delitos que hacen, ¿no? Pero la mayoría de la gente que tiene mucho dinero es reconocido. ¿Sí sabe usted? Los que salen ahí en ¿cómo se llama? El Shark Tank México, algo así. Creo que se llama uno de Carlos Bremer, no sé si se llama uno de ellos. Y yo por eso los conocí, porque me di cuenta que son personas económicas, bueno, son personas que les fue bien económicamente hablando, que son empresarios y tienen mucho dinero, porque supieron cómo manejar, cómo emprender, cómo hacer riquezas aquí en la tierra. Y así va a encontrar muchas personas, el dueño de las Chivas también, ¿no? Creo que se hizo rico, no se hizo rico por el OmniLife, no se hizo rico por eso, por el producto ese, ¿no? ¿No recuerdan? Bueno, no sé por qué se hizo rico, pero era un hombre que no era rico, pues. Creo que no eran ricos de abolengo, para que usted me entienda. Entonces mucha gente, la gente rica regularmente la gente los conoce y son de renombre porque tienen dinero. Digo, ¿quién no conocía al dueño de las Chivas? ¿Alguien no lo conocía?
A Jorge Vergara, ¿alguien no lo había mencionado aquí en Jalisco? ¿No lo conocen en México? Sí lo conocen. Desafortunadamente ya murió, pues. Pero la gente lo conoce, o sea, es sonado a nivel nacional por lo menos, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces cuando dice te bendeciré y haré, ¿qué le dice en Génesis 12:2? Engrandeceré tu nombre. Significa que ahí va incluida la riqueza, ahí va incluido el poder financiero que iba a tener Abraham, ¿ok? Pero dice la Biblia que en Gálatas 3:29 que si nosotros somos de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham somos, y ahí donde dice se confirma el pacto que Dios hizo a Abraham, ¿ok? Gálatas 3:29. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje o descendiente de Abraham, ¿ok? Ahí estamos entendiendo. Entonces cuando habla de Deuteronomio 8:18, que Dios nos da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar el pacto que hizo, dice a tus padres. Dígame usted, ¿nos corresponde a nosotros, sí o no? Porque estamos en Cristo Jesús, ¿verdad que nos corresponde? Ciertamente linaje, y si ponemos otra traducción dice descendientes. Descendientes de Abraham somos. Si estamos en Cristo, o sea, la promesa que le hizo de que teníamos el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar el pacto que hizo con Abraham, es decir, nos corresponde a nosotros también, ¿ok? A tus padres, dice ahí. ¿Y cuál es uno de los padres que según el judaísmo o los judíos o los israelitas hablan como padres? Siempre se refieren, cuando habla de padres, a Abraham, Isaac y Jacob, ¿ok? Por lo menos Abraham ahí lo tenemos, ¿no? Que somos descendientes de Abraham si estamos en Cristo, ¿sí? Entonces significa que las promesas que le hizo Dios del poder para hacer riquezas, nos corresponde ahora ese poder a nosotros. Pero ese poder, las ideas creativas, la oportunidad financiera, ya la tenemos. Solamente es cuestión de, ¿qué dijimos? Ahorrar, invertir. Ahorrar, pagar deudas, invertir, y después de la inversión pasa el tiempo, pasan los años y usted se hace millonario al transcurso de los años. Todos tienen la posibilidad de hacerse ricos, todos. Digo yo, de aquí a 5 o 6 años vamos a tener bastante. Si tan solo para hacer la iglesia que queremos, estamos hablando entre 15 y 20 millones de pesos mexicanos, es decir, más o menos un 3/4 de millón de dólares, $1 millón. Digo, suena como dicen, es demasiado bonito para ser cierto. ¿Has escuchado esa frase? Está soñando el pastor. No estoy soñando, es un sueño hecho realidad. Yo sí lo veo. Es un sueño hecho realidad para todo creyente en Jesús. Entonces el domingo a las 12:40 vamos a hablar acerca, y los amigos que nos ven por internet igual, se lo vamos a dar ese tema o esa presentación de negocios, se la vamos a dar igual. Si nos llaman, nos mandan un WhatsApp primero y luego nos ponemos de acuerdo y le damos esa presentación con gusto. Queremos que también les vaya bien económicamente, ok. Entonces ahora el pacto con Isaac. Génesis 26, otro de los padres. Quería Dios confirmar su pacto con nuestros padres y confirmarlo dándonos ese poder. Génesis 26, versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. ¿Sabía que en los días de Abraham hubo hambre? Y ese hombre, que cree, no dejó de ser rico aunque hubo hambre. No dejó de ser rico. Hubo hambre. Ahora, ¿qué significa hambre? Que no hay alimento. Es lo único que significa, no significa que hay pobres. Para Abraham eso significó que no había alimento. Para la época de Jacob significó que no había alimento, más que Egipto tenía acumulado el alimento, ¿recuerdan? A través de José. Pero nunca Jacob dejó de tener bienes. ¿Estamos entendiendo ahí? ¿Cuál era el alimento principal que consumían los israelitas o los pueblos en aquella época? Pues era el trigo. Si no había trigo, es como dijeran, se acabaron las tortillas, un ejemplo, no algo así. Se acabó el maíz, ya no existe el maíz ni la harina para que tengan pan, nada. Es como si dijeran más o menos en ese tiempo, ¿ok? Entonces hubo hambre, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Es decir, se fue Isaac a otro lugar donde, entre comillas, no había hambre, ¿no? Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto,
habita en la tierra que yo te diré. No le dijo Dios, ¿qué le dijo Dios? No cometas el error que cometió tu padre Abraham, porque Abraham en Génesis 12 descendió a Egipto. Sí recuerda que descendió a Egipto, ¿verdad? Versículo 3: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras, todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¿Qué le dijo? Yo estaré contigo. ¿Y qué le dijo? Te bendeciré. ¿Sabía usted que no depende de un país para estar ricos, para estar pobres? Mucha gente cree que cree que México es un país pobre porque hay muchos pobres. Bueno, el problema no es ni del país, sino es un problema de una mentalidad de pobreza que tiene el país y que han retransmitido al país para que dependa de un gobierno la gente y no tengan que depender de ellos para poder ser emprendedores y crear y hacer negocios, ¿ok? Entonces no es problema del país, es problema de un sistema del mundo que se ha inmiscuido, que pide prestado, que al cabo, como quiera que sea, la única manera en que puedes salir adelante es pidiendo prestado. Es decir, quieres un comedor nuevo, pues vete a la Coppel y ya sabes, lo vas a pagar en 3 años y vas a tener tu comedor, y es la única manera de hacernos de bienes. Yo lo escuché bastante. Es la única manera de hacernos de bienes cuando pedimos y sacamos a crédito. Esa es una vil mentira, mi hermano. ¿Sabe cuánto le paga usted? 4 veces lo que cuesta el producto. Entonces dijo: te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. ¿Qué le prometió Dios a Isaac? Tierras, ¿estamos de acuerdo? Dígame usted, ¿la tierra no tiene un valor? Claro que tiene un valor, y en aquella época tenía valor también la tierra. Tenía un precio la tierra. Entonces, ¿qué le dijo? Todas esas tierras yo te las daré a ti y a tu descendencia, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¿Ok? Entonces dijo Dios que lo iba a bendecir, ¿verdad? Versículo 4: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Lo mismo que le prometió a Abraham, se lo prometió a Isaac. Es decir, Dios hizo pacto con nuestros padres. ¿Okay? Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Es decir, en Cristo. Cuando habla de simiente, habla de Cristo. En otras palabras, ¿le iba a dar tierras a los descendientes que venían de Isaac? Sí, hablaba de tierras. ¿Qué significa tierras? Bienes materiales. Entonces, ¿por qué en el cristianismo se ha inmiscuido la idea de que tenemos que ser pobres? Jesús fue pobre, tienes que ser pobrecito tú también. Es más, si usas unos guarachitos todos desbaratados, vas a agradarle más a Dios. Eso es una vil mentira, no es cierto. Porque Dios le prometió tierras a Isaac. ¿Estamos entendiendo ahí? ¿Era rico Isaac? Ahorita lo vamos a ver si realmente era rico, o era pobre, o era alguien que andaba con unos vestidos harapientos y con unos guarachitos. Veamos cómo era Isaac. ¿Estamos entendiendo? Entonces, a tu descendencia y a ti te daré las tierras. ¿Estamos de acuerdo que les iba a dar bienes materiales Dios? Entonces Dios, nuestro Padre Celestial, que creó los cielos y la tierra, ¿desea que tengamos bienes? Pregúntese usted, ¿desea que usted tenga bienes? Sí, ¿verdad? ¿Estamos? Ok, si se lo dio Isaac, ¿por qué a mí no y por qué usted no? Versículo 5: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, dice el versículo 5, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Vamos a adelantarnos un poquito para ver Isaac. Vamos a Génesis, pero más adelante, en el versículo 12, Génesis 26, 12. ¿Qué pasó con Isaac en la tierra en el momento que hubo hambre? En ese momento que había escasez. ¿Qué pasó con Isaac? Dice Génesis 26, 12: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Y dice el 13: y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso en un tiempo de hambruna, de escasez. Por eso 2020 para mucha gente fue el año más pésimo, peor que han tenido, y para mí fue el mejor año, y para muchos de los que estamos aquí fue el mejor año, y para mucha gente que no tiene a Cristo, o algunos que tienen a Cristo, yo he visto, mi hermano, en algunos comentarios entre pastores que no tenían ni qué comer,
Es más, ahorita no tienen ni qué comer. Pastores que no tienen que comer y que andan viendo, ¿sabe qué andan viendo los pastores ahorita? Que el gobierno se compadezca de ellos y que por favor de alguna manera les dé un sueldo. Andan buscando para que el gobierno le dé un sueldo a los pastores porque no tienen ni qué comer. Está muy crítica la situación cuando no hay fe. Pero cuando hay fe, ¿qué cree? Y entendemos estos principios espirituales, que Dios nos quiere ricos, Dios quiere que seamos ricos, entonces cambia la mentalidad y en lugar de pensar en pobreza comienzo a pensar y a visionarme y a soñar un sueño que ahora es una realidad y que me va a hacer millonario a mí y a usted también, si lo pueden creer. Entonces, ¿qué pasó con Isaac cuando hubo tiempo de hambre? Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová y el varón se enriqueció, fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Yo también lo recibo eso para mí, en el nombre de Jesús. ¿Ok? En tiempo de hambre su nombre se enriqueció. ¿Quién lo hizo? Mi Padre Celestial hace bastantes años, hace bastantes siglos, hablando inclusive de miles de años, hace bastante ya. Ahora, si lo hizo en aquella época, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, dice Hebreos capítulo 13, es el mismo Dios, es el mismo, lo que quiere decir que no cambia, y si lo hizo allá, ahora lo hará conmigo y lo hará con usted, amigo de internet que nos ve también, lo hará con usted. ¿Por qué? Porque ya envió a Jesús cargándole la pobreza a él en la cruz para que yo fuera rico. Y él manifestará ahora lo que ya proveyó en Cristo Jesús hace 2000 años. Porque ya la riqueza me la dio en Cristo Jesús. Porque él se hizo pobre en la cruz para que yo fuera rico. Dice la segunda carta de los Corintios, capítulo 8, versículo 9. ¿Ok? Entonces, ¿Isaac fue rico? ¿Sí o no? Dice el 14. ¿Y cómo? ¿En qué consistía la riqueza de Isaac? Dice el 14, y tuvo hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza, es decir, muchas tierras sembradas, y los filisteos le tuvieron envidia. Para que le tengan envidia a una persona significa que tiene bastante, ¿verdad? ¿Sí o no? Regularmente la gente con mentalidad de pobreza se enoja con los ricos, se enoja con el patrón del dueño de la empresa. Y muchos se enojan con Dios. Dios, ¿por qué soy pobre? ¿Por qué no soy el dueño de esta empresa? ¿Por qué tengo que ser el trabajador? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué el gobierno se están haciendo millonarios robándose la riqueza del país? Y ellos millonarios y yo pobre y sigo pobre porque el país se lo están robando. La gente no es pobre porque se están robando la riqueza del país. La gente es pobre porque tiene mentalidad de pobreza, porque tiene la misma habilidad para hacer bienes y riquezas de una manera bien, conforme a la Biblia. Y ese poder ya lo tenemos, gloria a Dios. La mentalidad de pobreza ha permitido que los pueblos, las ciudades y los países haya gente pobre por la mentalidad de pobreza, de que dicen que no se puede. Empiezan hablando y hablando incoherencia porque empiezan a hablar las cosas malas, empiezan a hablar mal, empiezan a maldecirse o automaldecirse. Porque cuando dicen no voy a poder salir de esa pobreza, toda la vida tengo que estar trabajando. Mi hijo tiene que estar toda la vida trabajando. Y como dicen muchos, una frase clásica, ojalá le pegara a la lotería. Y ahí están comprando cachitos de lotería, porque creen que se van a hacer en base a la suerte ricos, cuando los que se han hecho ricos y que no han tenido, que ahorita son ricos y que eran pobres antes, no se hicieron ricos por la lotería. Nadie se ha hecho rico por la lotería. Se han hecho ricos porque han empezado primeramente con una mentalidad de riqueza, de que sí van a poder hacer algo. Empiezan, óigame, Colgate empezó vendiendo jabones. El dueño de Colgate, un hombre millonario, bueno, ya ahorita ya no vive, ¿no? Pero por ahí a finales, principios de 1800, ese hombre empezó de niño vendiendo jabones en la calle. Y después entró a una fábrica para aprender a hacer jabones. Y ya hizo sus propios jabones. Pero no se hizo rico de la noche a la mañana, ni se hizo rico pensando en que no iba a ser y que no la iba a hacer.
Ese hombre literalmente Dios lo hizo rico. ¿Cómo se llama? William Colgate, no recuerdo el nombre de él. Bueno, el caso es que se hizo millonario. Entonces, si Dios hizo millonario el de Colgate, también me va a hacer millonario a mí. ¿Cuál es la diferencia entre él y yo? De que él ya se murió y ya está en una tumba y yo estoy vivo. Es la diferencia. Ambos fuimos hijos de él, fue hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Él creyó en prosperidad financiera, yo también creo en prosperidad financiera. ¿Cuál es la diferencia? Ni una. La diferencia es que él creyó y que yo necesito creer como él también. ¿Entendemos ahí? Entonces Isaac, si Isaac fue riquísimo, ¿estamos entendiendo ahí? Tuvo hato de ovejas. ¿Qué significa hato? Vamos a Génesis 26, versículo 14, cuando habla de hatos. 26:14. Vamos a ver si tenemos por ahí una Biblia de lenguaje sencillo para entenderlo un poquito mejor. Dice, bueno, nada más dice, llegó a tener tantas ovejas y vacas y tantos sirvientes que despertó la envidia de los filisteos. O sea, tuvo trabajadores Isaac, tuvo trabajadores. ¿Para qué? Para que trabajaran y laboraran en cuidando sus ovejas. O sea, tanto tenía en sus tierras que tenía que cosechar, que necesitaba gente que también fueran obreros y laboraran también ahí con él. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo ahí? (15) Por eso los filisteos, dice, bueno, vamos a leer otra vez la Biblia anterior. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado la tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros. Dice el 16, ese es muy importante, fíjense. Abimelech, ¿quién es? Es un rey que no seguía a Dios, un rey de pueblos paganos, ¿ok? Que no tenía nada que ver con Dios. Era un rey de los filisteos. Entonces, Génesis 26, 16, entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho, imagínense. O sea, era un hombre que a los judíos se les ha echado de los países porque, bueno, ¿por qué comparó a los judíos? Porque los judíos creen esto, ¿ok? No porque sean hijos de Dios. A los judíos en la Segunda Guerra Mundial el principal problema era que los judíos acaparaban todo el mercado financiero en aquella época. Tenían propiedades en Alemania, es el principal envidia contra los judíos. ¿Ok? Los alemanes querían despojarlos por el poderío financiero que estaban realizando los judíos. Donde quiera que va un judío, es decir, un israelita, cree en estos preceptos, cree en el poder para hacer las riquezas, cree que Abraham es su padre, creen en Isaac como su padre, creen en Jacob como su padre. Entonces ellos toman las promesas de los padres, las adoptan para ellos y ellos creen que no tienen que ser pobres. Lo que sí al principio tienen que elaborar arduamente para completar el capital de aportación con lo cuales van a crear una empresa. Eso sí lo hacen ellos. Son emprendedores. Inclusive la mayoría de ellos son prestamistas, ¿sí sabían? Prestan dinero, cobran intereses. Entonces dice Abimelech, que le dijo, apártate de nosotros porque te hiciste más poderoso que nosotros te has hecho. Tan poderoso era Isaac que el rey de los filisteos reconoció ese poderío financiero que tenía. Imagínense cuántos trabajadores no tendría, no dice la Biblia cuántos, pero sí han de haber sido bastantes. Si en Abraham eran 300, ¿cuántos no podía haber tenido Isaac en un tiempo de pandemia, por decirlo así? En un tiempo de escasez y de hambruna, este hombre se hizo riquísimo. Dios cambia las circunstancias de acuerdo a la mentalidad y la fe de las personas. No las cambia de acuerdo a lo que está sucediendo a nivel internacional y lo que sucede de acuerdo a las noticias que dicen que está sucediendo. En el mundo hoy se cerraron empresas. Y sí es cierto que cerraron empresas. ¿Sabe que cerraron empresas? ¿Sí sabía? Por lo menos yo he visto algunos gimnasios ahí por donde pasaba, están cerrados. Cerraron. Es una empresa, un gimnasio. Pero sin embargo, en los hijos de Dios no debe ser así. No debemos de andar, aunque haya hambre, no debemos de pasar hambre. ¿Me entiende? Aunque haya escasez, no debemos de pasar escasez nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos esta promesa que Él nos da el poder para hacer las riquezas, para confirmar su pacto que hizo Abraham. Y aquí vamos hasta Isaac. A Isaac lo hizo riquísimo. Y nuevamente hay que regresar a Génesis 26 en el versículo
2. Se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esa tierra, estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Eso mismo nos corresponde a nosotros, porque somos descendientes de Abraham si estamos en Cristo Jesús. ¿Entendemos ahí? Lo que quiere decir que es lo mismo. No te vayas de Jalisco, Sergio. Te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia te daré muchas tierras, edificios, locales comerciales, empresas, la bodega para que hagas la iglesia, muchísimas casas, bienes raíces, tendré muchísimas casas, muchísimas casas. Va a llegar al grado que pueda comprar 5 casas por año. Esa es mi meta, comprar 5 casas por año. Pastor, ¿se volvió loco o qué? ¿Qué pastilla tomó? Esa es mi meta, llegar a comprar 5 casas por año. Crecer en bienes raíces de tal manera que pueda tener 50 casas, 100 casas. Hay un hombre que cree en la bendición financiera y no es un creyente en Jesús y tiene 6,000 casas. Es un japonés que predican acerca de cómo hacer riquezas, positivistas, no te hablan negativo, creen y aprovechan toda oportunidad financiera que se les ha presentado. Tiene 6,000 casas ese hombre y no es hijo de Dios. En Estados Unidos, le puedo dar hasta el nombre, se llama Robert. 6,000 casas tiene Robert Kiyosaki y no tiene a Dios en su corazón, pero que cree utiliza principios espirituales para hacer esa riqueza sin ser hijo de Dios, porque no creen o no tiene a Jesucristo en su corazón. Bueno, por lo menos no creo que por lo menos no tengo yo el conocimiento que sea hijo de Dios o que sea creyente en Jesús. Posiblemente si sea, no sé, pero 6,000 casas tiene. ¿Por qué no comprar 5 casas por año? Ok, pero primero, ¿qué creo? Vamos a comprar el terreno y vamos a hacer la iglesia. Vamos a ser poderosos en bienes, en riquezas, y su servidor en bienes raíces. A eso me voy a dedicar. Muy bien, entonces, bueno, ¿me trata Lucas o cree que es verdad? Yo lo creo, yo creo que voy a comprar 5 casas por año. Yo lo creo. Estoy hablando de aquí a 6 años, no más. De aquí a 6 años. Eso ya, con ese tipo de inversiones. Ok, usted también lo puede lograr si lo puede creer. Le estoy hablando 5 años antes. No lleguemos al 6.º año cuando diga: el pastor ya empezó a comprar, ya compró 3 casas, le faltan 2 para completar las 5 en el año. Y usted diga, y nada más se quede mirando que yo lo estoy haciendo y que hace 5 años o 6 años le dije. Híjole, de haber sabido, y hago lo mismo que hace el pastor. Hubiera hecho lo mismo que hace el pastor para que ahora me esté yendo bien, pero ya pasaron 6 años. Ya para cuando usted lo quiera volver a hacer, bueno, van a pasar 6 años, se le va a convertir de aquí a 12 años. Usted también lo puede lograr, todos lo podemos lograr. Ok, es la bendición del Señor, es la riqueza del Señor, la riqueza que no añade tristeza. Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Él es la que se estará y ya se está manifestando en nuestras vidas. Pero igual tengo el proyecto de hacer varias congregaciones cristianas. Ahora el problema es hacer los pastores. ¿De dónde los vamos a sacar? ¿De dónde los vamos a sacar? Bueno, vamos a tener que hacer locales para otras personas que se quieran ir a cierta ciudad, financiarles su ministerio, meterlos en este sistema, les vaya bien económicamente y puedan salir a otras ciudades a predicar el evangelio de la palabra de fe. Ok, entonces, ¿lo hizo con Isaac? Sí, lo hizo. Veamos ahora a Jacob. Pacto con Jacob, Génesis 28. Génesis 28, versículo 28, vamos a leer del 1 al 4. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo.
Y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que la heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Y te dé la bendición de Abraham. La bendición que le prometió a Abraham es la misma bendición que nos corresponde a nosotros que estamos en Cristo Jesús, ¿ok? Y te dé la bendición de Abraham. ¿Estamos de acuerdo que fue un pacto? ¿Estamos de acuerdo que Isaac retransmitió la misma bendición hacia Jacob? Lo hizo también, ¿ok? Génesis 28. ¿Qué pasó con Jacob? Vamos entonces al mismo libro de Génesis, pero al capítulo 30. Bueno, vamos al Génesis 28, versículo 10. En el capítulo 28 de Génesis, versículo 10. Salió pues Jacob a Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. Mira el sueño de Jacob. Y a su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de la escalera, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Ahora ya le habló a través de un sueño a quién, al nieto de Abraham. ¿Y qué le dijo? Que le iba a dar tierras. ¿Estamos entendiendo? Bienes inmuebles. Por eso yo me voy acá a bienes inmuebles. Se puede quedar usted a lo que usted quiera, pero yo veo aquí bienes inmuebles, tierras, ¿no? Entonces yo voy a adoptar esa parte, a eso me voy a dedicar, pues. Porque si le dio tierras a Isaac, le dio tierras a Jacob, significa que me va a dar tierras a mí, propiedades. ¿Entendemos? Entonces, ¿qué le dijo? Génesis 28, 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente, que es Cristo. Y aquí dice el 15: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Nuevamente dice: no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he prometido. Dios siempre cumple la promesa. 16. Y despertó Jacob de su sueño. En otras palabras, en ese sueño se le apareció Dios. Pero veamos a Génesis 30. ¿Qué sucedió? Lo que prometió Dios no se lo cumplió a Jacob. Pues vamos a Génesis 30. Génesis capítulo 30, versículo. Bueno, vamos al 30:43 y luego nos rezamos al 30. Génesis 30, versículo 43, ¿ya? Hablando de Jacob, dice: y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, siervas, siervos, camellos y asnos, y se enriqueció el varón muchísimo. Esta historia es de Jacob. Es de Jacob. Si usted se va al 30, va a encontrar la historia de Jacob, desde el 29 y el 30. 28, 29 y 30, esos capítulos usted lo puede encontrar, la historia de Jacob. Pero cuando llega el último versículo del 30, se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, siervas, siervos y camellos y asnos. Se enriqueció el varón muchísimo. No dice la Biblia mucho, así como Abraham se enriqueció muchísimo, dice la Biblia. Ahora está hablando que Jacob se enriqueció no mucho, sino muchísimo. 3 ejemplos de hombres que fueron muy ricos. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿cuál fue la actitud de Jacob? Trabajó para su suegro. ¿Sí sabe que trabajó 7 años por Raquel? Y le dieron a Lea. Le dieron gato por liebre.
Gavilán o paloma, ¿qué le dieron? Entonces, bueno, esa es la historia de José José. No sé qué le pasaría si en esa noche de copas andaba bien briago, pero le dieron un gavilán por paloma. Bueno, Dios mío, qué vergüenza, ¿no? Pero bueno. Ok, entonces Génesis en el 30, la historia es que trabajó 7 y 7 años. ¿Estamos entendiendo ahí? Trabajó 7 y 7 años. A ver si encuentro un poquito más de la historia de Jacob. A ver, vamos a ver un poquito más de la historia de Jacob. Dice que se hizo riquísimo. ¿Está ahí? ¿Vamos captando? Se hizo riquísimo este hombre. Riquísimo fue Jacob. Muy bien. Entonces, si llegamos al 30, Génesis capítulo 30, versículo 30. Bueno, vamos a leer desde el 26. Jacob trabajó 7 años por Lea, 7 años por Raquel, y creo que trabajó 6 años, no sé si 6 años trabajó, pero por otra cosa. Ahorita vamos a ver. Dice Génesis 30, 26: dame mis mujeres y mis hijos por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. El caso es que trabajó 20 años este hombre. Y Labán le respondió: hallé yo gracia en tus ojos, y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. O sea, Labán se hizo rico el suegro por causa de que Jacob estaba laborando con él, imagínense. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuántos saben que Abraham fue empresario? Sí, tenía 300 empleados. Isaac fue empresario, sí, porque tenía trabajadores, era un empresario, ya van 2 empresarios. Y ahora Jacob trabajando para su suegro, pero que se quiere hacer empresario. Mire, veamos aquí. Versículo 27: y Labán respondió. Labán, ¿quién es? El suegro de Jacob, el papá de Raquel y de Lea. Hallé yo gracia en tus ojos, Jacob, y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario y yo te lo daré. Y él respondió: tú sabes cómo he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. ¿Quién dijo? Jacob. Porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Es decir, Jacob diciendo: ¿cuándo me voy a hacer yo el empresario? Yo el ganadero. ¿Cuándo yo voy a ser el empresario? En otras palabras, está enriqueciendo a otro hombre. Porque lo que hacía Jacob era que tenía el poder para multiplicar las ovejas. Era lo que tenía Jacob, el poder para hacer las riquezas. Sabía que ponía unas ovejas, ya cuando se iba a quedar con sus propias ovejas, dice que puso unas varas así encima, y la sombra que les pegaba el sol, cuando parían las ovejas que estaban embarazadas, dice que salían salían rayadas, porque el sol, la rayita que iba en la varita, así donde en la parte de arriba, esa varita que le pegaba a la oveja que iban haciendo, así salían. Era un poder creativo que le dio Dios para hacer bienes y riquezas a Jacob, ¿ok? Entonces dice: ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? En otras palabras, ¿cuándo me voy a independizar? ¿Cuál es la idea que estamos dando aquí? Que la gente que labora en una empresa, principalmente labore y aprenda lo que hace esa empresa, para luego que haga lo que inclusive aprendió en esa empresa. 1, 2, que labore en una empresa para que ahorre y pueda invertir en este sistema financiero o de negocios que estamos planteando, que es la manera práctica de hacer riquezas. Que ahorra, paga sus deudas, invierte, y en el transcurso de los años la gente se hace rica, ¿ok? Que no estén todas las vidas esperanzados a que van a laborar para un patrón toda la vida. Imagínense estar enclaustrados desde, muchos ya los ponen a trabajar a los 15 años, los jovencitos, ya ni estudian y están trabajando a los 15, 20, 30, 40, 50, 60, 65, y están pensando en la jubilación. ¿Cuánto me van a dar la jubilación? 2,000 pesos al mes. Dios mío, no alcanza la jubilación para nada.
¿Y qué hacen? Se jubilan y siguen trabajando en otro empleo porque no les alcanza el dinero. Y toda la vida, imagínense. Pero Jacob fue otro ejemplo de que dice, ya no trabajo más con Labán, yo quiero realmente ahora ser mi propia empresa. ¿Estamos entendiendo ahí? 3 empresarios ya vimos, los padres por los cuales Dios nos dio el poder para hacer las riquezas, para confirmar ese pacto, de que a 3 los hizo empresarios ricos, y ahora ese poder dice que ahora nos los da a nosotros para hacer riquezas. Nos corresponde. Deuteronomio 8:18, ¿viene la ley de Moisés? Sí, pero es una promesa que le dio a Israel y a la descendencia ¿de quién? De los padres. Por eso lo estoy llevando con Abraham y lo estoy trayendo a Gálatas 3:29, donde somos descendientes de Abraham. Es decir, nos corresponde esa parte del poder para hacer las riquezas. ¿Ok? (31) Y le dijo Labán, dije, trabajaré por mi, déjame, cuando trabajaré también por mi propia casa. 31, y él le dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada, si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte las ovejas manchadas, salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Es decir, dame una parte de las ovejas que tú no quieras, porque las manchadas eran las que eran inservibles para Labán. Dame lo que te sobra. Y de eso Jacob iba a ser muy rico. Muy bien, ahora para ver la riqueza de Jacob, y ya concluir con esto, vamos al Génesis capítulo 32 y vamos a ver todo lo que le dio a su hermano Esaú. Génesis capítulo 32. El 30:43 dice, y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, siervas, siervos, camellos y asnos. ¿Ok? El 30:43, Génesis 30:43, léalo otra vez. Eso también le corresponde a usted. Que dice, y se enriqueció el varón muchísimo. Jacob se enriqueció muchísimo, y tuvo muchas ovejas, siervas, siervos, camellos y asnos. Ahora, ponga su nombre ahí, por favor. Génesis 30:43. Y se enriqueció Sergio muchísimo, y tuvo muchos bienes, raíces, tierras, terrenos, edificios, locales comerciales, empresas, muchos trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho dinero en el banco, inversiones internacionales, una empresa en Estados Unidos, casas en Estados Unidos, casas en Europa. Esa parte usted agréguele. ¿Qué? Pastor, con una bicicleta toda desbaratada me conformo. Bueno, ya es su ideología. Pastor, con una casita, aunque sea que tenga un techo ahí donde vivir. Esa es mala declaración. Ahorita podrá tener una casa y un techo donde vivir, sí, pero no es lo que Dios, a donde Dios lo quiere llevar. ¿Entendemos ahí? Por eso yo creo por muchas casas. Yo no creo por una casa. Yo no digo, Señor, dame mi casa para vivir. Sí, bueno, dame una casa para vivir, pero entre las muchas casas que voy a tener. ¿Lo puede declarar usted también así? Bueno, usted sabe. Génesis 32, por último vamos a ver la riqueza de Jacob. Versículo, ¿cuál es la historia? Jacob iba saliendo con Labán y se iba a encontrar con su hermano Esaú. Esa es la historia. Tenía miedo de encontrarse con Esaú. Le tenía miedo a Esaú. ¿Estamos de acuerdo? Porque le robó. También tomó derecho de lo que había perdido o de lo que había ganado a través del plato de lentejas, por lo cual le compró la primogenitura a Esaú. Entonces, ahora que estaba haciendo, Esaú creía que lo quería matar y que lo andaba siguiendo para matarlo. Entonces, en esa misma historia, en el 32, versículo 11, ¿qué le dice Jacob? ¿Qué le dice Jacob a Dios? Génesis 32, 11. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, le dice a Dios, de la mano de Esaú, porque le temo, es decir, le tengo miedo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos.
Versículo 12, Génesis 32, 12. Y tú has dicho, yo te haré bien. Es decir, Dios le prometió que le iba a hacer bien. ¿Estamos de acuerdo? Cuando leímos ahorita en 28, Génesis 28. Y yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Es decir, Jacob le recordó a Dios que la promesa que le hizo en el 28, ¿sí recuerda? ¿Sí recuerda ahorita Génesis 28? La promesa que le hizo a Jacob. Entonces ahora Jacob se la recuerda a Dios. Yo te haré bien, tú me dijiste, Dios, que me ibas a hacer bien. Versículo 13. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Es decir, lo que se le ocurrió, a ver, voy a agarrar algo para darle a mi hermano Esaú para que no esté tan molesto conmigo. Le voy a dar un presente. Fíjese el presente de lo que le dio. 200 cabras. ¿Qué más? 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 burritos. ¿Entendemos ahí? ¿Cuánto no fue? Muchísimo. Si usted le dieran eso ahorita y los vendiera, ¿cuánto cree que era? ¿Cuánto dinero cree que es? Bastante. Creo que la otra vez sacamos como, no sé si 1,5 millones de pesos mexicanos, que estamos hablando de aproximadamente, bueno, aproximadamente $100,000, sacamos cuenta más o menos. $100,000 para que nuestros amigos que nos ven de otros países, aproximadamente $100,000, sacamos cuenta más o menos lo que podía valer. Es $100,000, 2 millones de pesos mexicanos, pues no era cualquier cosa lo que le dio a su hermano. ¿Entendemos? Ahora, le dio, dice la Biblia, le dio, dice en el versículo anterior, en el 13, durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano. Es decir, lo primero que se le ocurrió, y lo primero que se le ocurrió fue eso, significa que tenía muchísimo más. ¿Entendemos? O sea, lo que se le vino en mente en ese momento lo apartó. Lo que quiere decir que no era la mínima parte lo que le estaba dando a Esaú. ¿Entendemos? Nuevamente, 200 cabras, 20 machos cabríos. ¿Cuánto cuesta una cabra ahorita? Unos 1,500 pesos, más o menos, ¿no? Digo, para los que hacen birria y todo ese rollo. 1,500 pesos un cabrito, 1,000 pesos. Por 200, suponiendo 1,000 pesos, ya son 200,000 pesos, ¿no? Para que se dé una idea. 200 ovejas, 200 ovejas más ya son 400,000 pesos. Póngase a pensar nada más. 30 camellas paridas. ¿Cuánto cuesta un camello ahorita ya en el Medio Oriente? 40 vacas. ¿Cuánto cuesta una vaca ahorita? Como unos 8, 10 mil pesos. ¿No tiene idea? ¿Cuánto cuesta una vaca? Estoy diciendo para ver si me puede buscar y cuánto cuesta una vaca. 40 vacas, el precio de una vaca. 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y los entregó a sus siervos cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí, poned espacio entre la manada y la manada. Y mandó al primero, es decir, se los mandó a Esaú, pues. 40 vacas, ¿cuánto cuesta una vaca? 8,000 pesos, fíjese, la tiene, no sabemos. Póngale 40 por 8,000, ¿cuánto es? ¿Más caras? Póngale 10, pues. 40 por 10,000 son 400,000 pesos, ¿sí? ¿Sí o no? 400,000 pesos. 18,500 una vaca. Póngale 18 por 40. Y un corderito, ¿cuánto cuesta un borreguito, no? Entonces, ¿cuánto es? 18,000 por 40 vacas.
720,000 pesos. Divídelo entre 20 por el tipo de cambio. $36,000 en puras vacas. $36,000 en puras vacas. Oye, este hombre era riquísimo, no era cualquier persona. Todo lo que sacó con su suegro Labán y se independizó y se hizo empresario ganadero. Qué impresionante. Entonces ya podemos analizar la historia de estos tres hombres. Ya no nos podemos quedar con la mentalidad y la ideología que tenemos que ser pobres. Pastor, me conformo con el sustento cada día. Pues ahí quédese en la pobreza, porque usted no quiere ser próspero. Pero no es la voluntad de Dios que usted esté pobre. Créanlo que no es la voluntad de Dios. Él quiere que seamos ricos. El próximo domingo vamos a ver acerca de la sabiduría de Salomón, por lo cual fue muy rico. ¿Sabía que Salomón pidió sabiduría, no riquezas? ¿Pero qué cree? Fue más listo Salomón. ¿Para qué quiere? O sea, una persona con riquezas, sin sabiduría, sin saber cómo dirigir sus negocios y sus riquezas, ¿qué cree? Se pierde totalmente y pierde la riqueza. ¿Para qué pedimos mucha riqueza? Mejor hay que pedir la sabiduría como Salomón, porque a través de esa sabiduría viene la manera de hacer riquezas, y viene cómo conservar las riquezas, y viene cómo podemos permanecer siendo ricos, y cómo sigue incrementando nuestra riqueza. Por eso Salomón no fue nada tonto, fue listo, porque pidió sabiduría, y a través de esa sabiduría hizo la riqueza. Gente llegaba a darle dinero por el poder financiero que tenía, por el poder creativo para hacer las riquezas. Gente llegaba, la reina de Saba llegó y le dio oro, plata, especies aromáticas muy caras. Fue riquísimo ese hombre. Bueno, desafortunadamente se salió del plan original de Dios, ¿no? Pero la sabiduría ahí quedó en Proverbios, y esa sabiduría yo quiero dársela para que usted sepa por qué Salomón fue muy rico. Bueno, es porque una sabiduría de Dios provino. A Salomón vino de Dios la sabiduría, y Salomón la dejó registrada ¿en qué cree? En Proverbios, en el libro de Eclesiastés y en algunos salmos, pero sobre todo en Proverbios y en Eclesiastés. Dios nos dejó la sabiduría de lo que toda esa sabiduría plena que le dio Salomón, ahora la tenemos en los Proverbios y en Eclesiastés. Lo que quiere decir que si yo atiendo a las palabras que vienen en Proverbios y en Eclesiastés, yo puedo llegar a ser igual de rico que Salomón. No sé en cuánto estaba evaluada su fortuna, pero eran billones y billones el tesoro que tenía este hombre. Y yo necesito aprender, pero eso es el próximo domingo. Okay. Muy bien, pues póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor en esta noche y vamos a adorarlo. Señor, te adoramos en este día, te exaltamos tu nombre. Honramos tu nombre, Señor Jesús, por tu fidelidad y por tu amor. Gracias por tu palabra, gracias porque nos enseñas, Señor, a que no tenemos que estar toda la vida pobres, porque nos enseña de la manera teórica y práctica para hacer y crear riquezas, porque dice Deuteronomio 28:12 que tú bendices la obra en nuestras manos. Por eso creemos que no tenemos que estar pobres, Señor. Por eso creemos en esa riqueza sobrenatural que proviene de ti, Señor. Ideas creativas vienen para hacer riquezas, se agilizan en el nombre de Jesús el capital de aportación que requerimos para comenzar a invertir en este sistema de negocios. En el nombre de Jesús llamo a manifestación ese capital de aportación. Creo que viene a mis manos en el nombre de Jesús. Recibo el poder para hacer las riquezas, conexiones financieras, relaciones financieras en el nombre de Jesús. Ideas creativas en el nombre de Jesús. Tierra deseable. Declaro que soy tierra deseable para que personas vengan a invertir juntamente conmigo en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús por ese poder. Creo que ya lo tengo y nunca diré en mi corazón que es el poder y la fuerza en mi mano. No es mi habilidad humana, Señor, no es mi sabiduría humana. Eres tú enviándome las ideas creativas. Eres tú enviando ese dinero, esa riqueza financiera. Eres tú enviando esas oportunidades financieras, Señor. Todo ello proviene de ti, Padre. Y yo te doy gracias, Señor, porque hasta el día de hoy has suplido todo lo que
hemos requerido para vivir en esta tierra, pero creemos que no es lo único que tienes para nosotros. Así como lo hiciste con Abraham, con Isaac y con Jacob, Señor. Tiempos de crisis vinieron, tiempos de escasez en el nombre de Jesús, pero ellos vivieron en la abundancia, Señor. Cuando Isaac cosechó al 100 por 1 y ese hombre se enriqueció, fue un hombre poderoso, de renombre. Y también Jacob, Señor, fue riquísimo en ganado, riquísimo en bienes, Señor. Yo creo que son los ejemplos que podemos tomar, Señor, porque son ejemplos que tú nos das en tu palabra, donde tú registraste que no era tu perfecta voluntad que la gente estuviera sufriendo, ni padeciendo necesidades, ni teniendo problemas alimenticios para alimentarse o tener un techo, un lugar donde vivir, Señor. Yo no creo por ello, yo no creo por pobreza ya en mi vida, yo no creo por escasez, yo no creo por esa pobreza extrema. Ahora creo por riquezas, creo por bienes, creo por milagros creativos financieros que llegan a mis manos en el nombre de Jesús, oportunidades financieras. Te doy gracias, Señor, porque aparte de la vida eterna que me has dado, yo creo que quieres que viva larga vida, que tenga salud en mi cuerpo, y tú quieres proveerme bienes y riquezas, y por eso te oro. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida te voy a adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, con todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Me has enseñado a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida te voy a adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Gracias, Señor Jesús, por los bienes y las riquezas. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el alimento que nos suples cada día. En el nombre de Jesús somos más que vencedores en ti. Amén. Nuestros amigos que nos ven por internet, reciban a Cristo en su corazón. Quiero hacer esta oración y usted repítala juntamente conmigo para que pueda tener a Cristo en su vida y usted pueda vivir esa vida abundante. Dígale al Señor: Señor Jesús, en esta noche yo abro mi corazón para que tú seas el Señor de mi vida y tú puedas venir a habitar aquí en mi corazón, Señor Jesús. Hoy proclamo delante del mundo espiritual que tú eres mi Señor y mi único Salvador y mi Dios. Te recibo en mi vida, Jesús, y creo que ya no estoy solo o sola. Ahora tú estás conmigo, Señor Jesús. De aquí en adelante tú estarás conmigo y sé que nunca me dejarás y nunca me abandonarás como tú lo prometiste. En el nombre de Jesús recibo salvación eterna. Sé que cuando parta esta tierra iré contigo a los cielos. Y te doy gracias, Señor. Gracias, Jesús, por morir por mí en esa cruz. Gracias. Sé sano, sé libre, recibe el poder sanador sobre tu cuerpo. Todo órgano reconstruido ahora, toda enfermedad sale de esos cuerpos en el nombre de Jesús. Ningún virus puede tocar tu morada en el nombre de Jesús. Llamo vida a tu cuerpo, sanidad a tu cuerpo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues nos despedimos de nuestros amigos que nos ven por internet. Viernes 7:30 y domingo, el próximo domingo estaremos a las 11:30 transmitiendo. Dios les bendice, Cristo les ama y nosotros también.